Hola, buenas tardes por aquí, por España, por este lado del mundo. Buenos días por América, específicamente México. Estoy muy contento, nuevamente muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio, una charla, un invitado con alma, en este caso una invitada con alma, bueno, tengo que decir que tengo el privilegio de conocerla, de haber trabajado en algo que hicimos juntos, pero bueno, no he trabajado laboralmente, pero sí que fue el punto de que nos conectamos a mi invitada. Ella es Alejandra Angarita. Voy a leer una pequeña semblanza de quién es Alejandra antes de dar paso a ella. Y bueno, Alejandra Angarita es una mujer inquieta, hacedora, exploradora y curiosa. Estudió ingeniería industrial, lo cual le ayudó a desarrollar sus capacidades de gestora, ejecutora, para resolver cualquier desafío que se le presente. También estudió una maestría en cooperación internacional para el desarrollo, la cual le abrió los ojos para estudiar y entender el mundo desde la parte más social y humanista. Para ella eso fue un quiebre en el paradigma de su vida, pues le cuestionó su forma de pensar y ver el mundo. La enseñanza siempre ha estado presente en su vida y de hecho enseñar a otros es algo que le llena de satisfacción y la edifica. Tiene una gran capacidad de sorprenderse, lo cual la lleva a vivir alerta por las sorpresas de la vida y también le permite ser observadora y tener un pensamiento crítico sobre lo que observa. Actualmente se desempeña como directora de trabajo digno e inclusión financiera en el Nacional Monte de Piedad. Así que le doy la bienvenida a Alejandra cuando quieras. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Ay, Quique, querido, muchas gracias, muy buenos días, qué linda presentación, nunca me habían presentado así. Resonó conmigo y con la historia y muchas gracias por invitarme a este espacio tan lindo, a platicar contigo y a compartir con tus seguidores e invitados también. Pues muchas gracias. El placer es mío. Siempre es, bueno, este espacio de inspiración. Y hoy, bueno, te había pedido un poco de un tema o temas. Vamos a intentar abarcarlos. Me pusiste tres. Es el trabajo colaborativo, las relaciones auténticas y generosas y vulnerabilidad, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero creo que están todos conectados. Así que vamos a ver cómo lo exploramos. Pero antes ya de saltar a la entrevista, y como primera parte, siempre a mis invitadas e invitados me encanta preguntarles, y si me lo permitís, que nos cuenten su historia. ¿Quién es Alejandra? Y aquí es donde quieras, lo que nos quieras contar, compartir, pero sí, bueno, pues esa historia y esos puntos de inflexión en los que te ayudaron a convertirte en la Alejandra que eres ahora. Eh, y bueno, es un ejercicio también un poquito que prometo ahí de cizaña, porque tienes 10, 15 minutos para Ok. resumirlo y bueno, cuando quieras, el micro y el espacio es tuyo. Así Una que, de las, gracias, Quique, una de las cosas que más me encanta de estar aquí hoy es que es como mi regalo de aniversario, básicamente, porque justamente un día como hoy, hace 44 años, nací, un 17 de febrero, un día sábado. felicidades, muchas felicidades y gracias por estar aquí. Así que pues me encanta como siempre llega, ¿no? Se acaban los años, se acaba cada año, empieza un nuevo año, celebras tu aniversario de vida y esos siempre son días en que haces revisiones, ¿no? De por dónde has pasado y cómo estás aquí hoy y qué tienes hoy para celebrar, abrazar y gozar, ¿no? Y pues sí, pues soy de Colombia, de una ciudad llamada Bucaramanga. Nací allí, mis padres son Elizabeth y Hugo César, y pues nací de ese matrimonio joven que no duró mucho tiempo, pero que se amaron con intensidad el poco tiempo que fue así. Y pues nací en esta ciudad Bucaramanga, es una ciudad mediana en Colombia,
Ahí pasé los primeros 3 años de mi vida, rodeada de pues la gran familia, ¿no? Mi madre tiene una familia muy grande, mi abuela, que falleció hace poco también, tuvo 5 hijos y pues todos sus 5 hijos me cuidaron a mí y los hermanos de mi abuela también me cuidaron a mí, o sea que era como una niña rodeada de muchos adultos, ¿no? Y bueno, como a los 3 años justamente fui a vivir a Venezuela, me llevó mi abuela para que mi madre se pudiera quedar en Colombia terminando su bachillerato, su educación, sí, de secundaria y técnica. Y entonces fui a vivir con mi abuela desde los 3 años hasta los 10. Y Wow. ahí pues viví 7 años en Venezuela, en nuestro país vecino, hermano de Colombia, ¿no? En una ciudad llamada Barinas, que en Colombia sería, perdón, en Venezuela sería como los Llanos Orientales. Es una región húmeda, calurosa, ¿no? Y llanuras, hermosos paisajes. Bueno, ahí crecí junto con mi abuela, también con mis tíos que visitaban, mi mamá, todos iban y venían, era como la segunda casa, ¿no? Y pues era una niña súper inquieta, muy independiente desde chica, o sea, a los 6 años ya tenía llaves del departamento donde vivía con mi abuela, yo sabía que tenía que llegar, comer y sentarme a hacer las tareas. Y luego pues salía a jugar, ¿no? Independencia total desde muy chiquita. Y también siempre rodeada de adultos. Eso fue, creo que ha sido una constante en mi vida, ¿no? Siempre como con estos referentes mayores que tienen más historias de vida para contar. Y ahí en vacaciones volví a Colombia, volví a Venezuela y así hasta los 10 años. Y ya más o menos hasta entonces volví a Bucaramanga a vivir con mi mamá. Y bueno, terminé la primaria, hice la secundaria. Ahí cuando regresé fue un choque cultural también, ¿no? Porque todos los niños me decían, ay, Ale, tú eres la veneca. Y yo decía, no, chamo, si yo soy colombiana, pero hablaba venezolano totalmente. Entonces sí, era como ese conflicto, ¿no? De no soy de aquí, sí soy de aquí y también soy de aquí. Entonces también eso es algo que hoy día a mí, en mi vida resuena mucho, ¿no? Que soy de todos los lugares en donde he estado. Soy de todos los lugares donde he crecido y no soy solo colombiana, ¿no? Ese es mi punto, no soy solo de ahí. Y por supuesto, pues uno trae una herencia de familiar y todo lo que quieras. De hecho, el papá de mi mamá nació en Belén, Palestina. Entonces podría decir yo que Wow. tengo una herencia palestina también, ¿no? Entonces es esto como este mundo tan enorme que te enriquece como persona, no puede ser de un solo lugar. Un día, no sé, hace poco, acá viviendo ya en México, decidí hacerme este test de ADN porque yo quería saber de dónde era, ¿no? Sí. Y me salía pintado el mundo entero, o sea, era como que tengo herencia del mundo entero, de O sea que África, de todas partes del mundo. en ti se puede decir esta frase de soy ciudadana del mundo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Sí, sí. qué bien, qué interesante. Genéticamente hablando, sí, y como experiencia de vida y culturalmente y lo que he vivido en estos 44 años, muy latinoamericana, ¿no? Porque he estado pues por todo el continente, por toda Sudamérica, Centroamérica y ahora en México, y muy feliz porque como me reconozco, ¿no? En todas las culturas latinoamericanas. Entonces, bueno, después de que decidí estudiar ingeniería industrial, después de que me dijeron que bióloga marina no era posible si vivía en medio de las montañas de Colombia, ¿no? Entonces, biología marina, olvídate, vas a ser pobre, no puedes hacer eso, y menos aquí. Entonces, Claro. ahí me fui, me decidí por la ingeniería industrial, soy ingeniera entonces, y después de que terminé mi carrera de ingeniera, me di cuenta que yo no quería trabajar ni en producción, ni en grandes corporaciones, ni multinacionales, que yo tenía una gran vocación por enseñar, por la gente, por estar vinculada con la gente. Y empecé desde muy temprano a dar clases en la universidad y también en la universidad de la que me gradué, en temas de emprendimiento, que era, te estoy hablando del 2004,
que en esa época pues eran muy nuevos los temas de emprendimiento en Colombia. Y entonces ahí me puse a enseñar, era docente, muy joven, tendría 25 años, 24 años, y fue una experiencia maravillosa que me enriqueció mucho durante 5 años. Y a la par estuve de directora en una fundación de protección a adultos mayores abandonados, que no tienen familia o que tenían familias, pero pues en mucha vulnerabilidad o en muchas condiciones de pobreza. Y estuve como directora, aprendí muchísimo esos 5 años. Tuve mis primeros pinitos del trabajo colaborativo también en esa experiencia, trabajando con equipos tan diversos, ¿no? Hasta una comunidad de monjas, de hermanas religiosas de la comunidad San Vicente, vicentinas, hasta con equipos médicos, ¿no? Enfermeras, terapeutas. Y luego tenía el otro contraste de ir a la universidad y conocer todos estos jóvenes, algunos hasta más grandes que yo, ¿cierto? Pero que te contaban sus historias de vida y buscabas cómo vincular todo lo que, pues lo que estaba pasando en ese momento. Entonces fue una experiencia maravillosa, la verdad, y muy enriquecedora. Y en esta fundación vivían 200 adultos mayores. Entonces, Wow. ese contacto con estos hombres, ¿no? Mayores de 65 años, con unas historias de vida increíbles, uff, no, para mí ellos fueron, pues sí, maestros también, ¿no? O sea, como de compartir su vida, de contar, de estar en esa conexión con tantas historias y vidas, eso moviliza, ¿no? Moviliza mucho. Y eso fue lo que me llevó a pensar en que quería estudiar algo más, entender qué más, buscar un salto profesional más allá de lo que yo podía hacer en Bucaramanga o en Colombia, en donde más. Hice esta especialidad en cooperación internacional para el desarrollo y eso me llevó luego a Argentina, ¿no? Y ahí viví 5 años. También me enriquecí muchísimo de trabajar más en la cooperación internacional con una fundación italiana. De empezar a curarme, digo que cuando viví en Buenos Aires fue cuando empecé a curarme de ser ingeniera industrial. O sea Porque cuando, que estabas como una decepción, ¿puede ser? claro, sí, pero como lo que estudias en la universidad te pone en un mindset, ¿no? Te, inevitablemente. Entonces el cerebro de uno empieza a trabajar de esa manera. Hay, todo es un proceso, si hay un problema, hay una solución o muchas soluciones y esas soluciones tienen unas entradas, unos procesos de transformación, unas salidas y listo. Y hacer muy pragmático en la vida y tratar de hacerlo complejo, complicado y simple y controlable, ¿no? Y entonces, pues todo, desde lo que estudié, irme a otro país otra vez, todo esto fue como empezar a curarme, a cuestionarme y empecé a estudiar una maestría en Flaxo de ciencia política y sociología. Que por cierto, o sea, Sí, ser ingeniero, bueno, tenemos esta idea, ¿no? De ingenieros como pragmáticos, mentalidad exacto, cuadrada, difícil exacto, de tener puntos de vista, ¿no? Y tal entonces, cual. qué difícil a veces para lo que la vida también te estaba ofreciendo de oportunidad, ¿no? Sí, tal cual. Es que te digo, sufrí estudiando esto, filosofía política, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué perdían tanto tiempo pensando? ¿Y cuál era Pero el que, problema? ¿Por qué pensaban sobre eso, no? Era como, uf, fue difícil. o sea, claro, porque fue como romper paradigmas, ¿no? O sea, Totalmente. un paradigma hasta de vida o de estilo de vida. Y también Sí, fue como enfrentarte a una realidad, bueno, a la tal realidad cual. verdadera del mundo también, ¿no? Yo creo que Sí, tal además, cual. creo que estudiar algo sobre desarrollo, de cooperación, pues tocas temas muy sensibles de la problemática o del día a Exacto. día del mundo, ¿no? De Así es. esos retos que siempre tenemos en el mundo, porque, bueno, pues existe Sí. esta dualidad del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y te digo que empiezas a romper las cajitas. Por lo menos a mí personalmente me pasó eso, ¿no? Esta tendencia, bueno, que tenemos generalmente en el mundo occidental de poner todo en cajitas, categorías y demás. Entonces, entender que
no hay una sola forma de ser mujer, no hay una sola forma de ser joven y que somos diversos en toda nuestra amplitud, en sueños, en cómo vivimos, en cómo nos expresamos y que todo eso es riqueza, ¿no? Riqueza en la diversidad y pues eso, que vivimos en un mundo, uno individualmente como ser humano es complejo, uno mismo, solo. Yo como individuo soy complejo y en esa vinculación con los otros, pues también lo somos, ¿no? También lo somos. Y en la forma como nos relacionamos en el mundo, las personas, con la vida, con el trabajo, con la educación, vamos aumentando grados de complejidad, ¿no? Y es como dejas de pensar todo blanco-negro. A mí me pasó eso. O sea, empecé a darme cuenta de todos los prejuicios que tenía y decir, ay, bueno, qué bueno que lo estoy viendo, este lo vamos a enterrar aquí, hasta luego, bienvenido al nuevo paradigma, ¿no? Y al final eso también es la vida para mí, que te vas retando en tu manera de pensar, de ver el mundo, de comprenderlo desde una perspectiva muy individual, pero siempre en relación con esos otros, ¿no? Y cómo esos paradigmas de otros dialogan con los tuyos o no, o te mueven a unos nuevos, ¿no? Y eso es maravilloso. Yo creo que estas experiencias también de vivir en diferentes países, conocer gente de todas las edades, crear vínculos con personas muy chicas o personas muy adultas o de contemporáneas contigo, todo eso es como, wow, te va abriendo el mundo, ¿no? Te va abriendo el mundo y te va acercando a otros pensamientos, a otras maneras de vivirlo. Y que todo es válido, ¿no? Pero además, bueno, esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees, o sea, bueno, sí, todo lo que tus vivencias anteriores, pero también pudiste haber negado ese, o negado, o no de haberte dado cuenta de haber estudiado la maestría y decir, bueno, está muy bien, pero yo sigo Pues mi sí, idea, ¿no? Porque cuántas veces es difícil también esa sensibilidad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿quién crees que te inculcó, o sea, o de dónde viene esa sensibilidad y por qué también no llegó antes? O sea, claro, por qué pasó tuviste que ir a una maestría claro, que te claro. abrieran esa realidad? Yo digo que uno va viviendo en burbujas, ¿no? A lo largo de su vida y va cambiando de burbujas. ¿Quién me lo enseñó? No sé, pero para mí mis grandes referentes de vida, pues son las mujeres de mi familia, ¿no? Pues vengo de una generación, la generación de mi mamá, la generación de mi abuela y la generación de mi bisabuela, pues como en México, mujeres luchonas que sí, que tuvieron a su marido en un momento, que les dio sus hijos, pero que esos maridos luego desaparecieron de la historia, ¿cierto? Y pues estas mujeres con esa templanza, con esa apertura al mundo de que sí, esto está dificilísimo. Mi bisabuela, tengo que alimentar a 11 hijos, ¿cómo le hago? ¿No? O mi abuela, tengo que sacar adelante a mis 5 hijos y a mis hermanos menores, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Y estas mujeres optimistas de decir, pues vamos con todo, ¿no? Ese espíritu guerrero, vamos con todo, si se puede, por acá va y por acá, esa apertura al mundo de encontrar el como sí dependía la vida de esas personas. Claro. Y eso es dramático, ¿no? Eso es dramático, ¿no? Bueno, Y luego veo mi madre, pues sí, ella seguro mi abuela la sufrió menos que mi bisabuela y mi madre también seguro la sufrió menos que mi abuela, pero también pues su entrega, su corazón, y vamos y hacemos esto y vamos por acá, o sea, mujeres con un corazón enorme, generoso, que su familia no era solamente su hija como yo, sus hermanos, ¿no? En el caso de mi madre, claro, claro. ¿sí? Y eso es hermoso. Y yo creo que pues son ellas, porque yo crecí con ellas y ellas son las que me dieron eso, ¿no? Me contagiaron de eso. Pues qué maravilla, porque además yo creo que la energía femenina, o sea, para mí es algo que no está valorado en el sentido de, pues son las que han movido el mundo, son las que cuando ha habido guerras, de hecho vi una serie francesa hace poco
que hacían un homenaje a estas mujeres durante la Primera Guerra Mundial, porque claro, todos los hombres se fueron al frente. ¿Y claro. quién sacó adelante la empresa del marido que se tuvo que alistar? ¿Quién fue a buscar al hijo? ¿Qué tal? Vamos, que seguimos en esta, bueno, para mí es como no reconocer toda esta potencial y energía tan positiva, bueno, tan, bueno, positiva, pero también tan poderosa y Tan que ha movido el poderoso, mundo, ¿no? totalmente. Y que al final luego es, bueno, pues estos movimientos del feminismo ahora, pues como reivindicar y seguimos con ese patriarcado que no quiere dejar de soltar las riendas, cuando, bueno, pues creo que sería súper poderoso pues poder unir esas dos energías para Total. resolver todos nuestros desafíos como Sí, sociedad y como mundo y como todo, ¿no? Y sí, qué interesante. totalmente. Y bueno, pues dime una cosita de qué te llevó a dónde estás. Pues bueno, primero el amor. Eso, la única razón por la que estoy en México fue el amor. Sí, Yo estaba muy contenta en Buenos Aires, tengo unas experiencias de vida maravillosas, construí una vida social hermosa, tengo grandes amigas y amigos allí, grandes amigos artistas, circenses, maravillosos, que me enseñaron muchas cosas de la vida. Y ahí conocí al que es el padre de mi hijo actualmente, ¿no? Y él tuvo pues una oportunidad de trabajo en su momento cuando le ofrecieron venir a México y entonces pues me dijo, ¿quieres venir conmigo? Hacemos un proyecto juntos, ¿no? De familia, vemos qué pasa y mi primera reacción fue sí, ¿no? O sea, sí. Y luego me empezó a entrar pánico escénico. No, ¿cómo voy a abandonar mi carrera, mi no sé qué? Pero bueno, digo que sí, uno tiene que ser valiente en la vida para muchas cosas, para elegir qué quieres estudiar, para elegir con quién te quieres relacionar, con quién quieres estar de novio, dónde quieres trabajar, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu corazón, con tu cerebro, con tu energía? Y pues así como uno es valiente en el trabajo y todo, pues hay que ser valiente en el amor, ¿no? Y hay que animarse. Y dije, pues es que yo también me merezco esto, así que voy por ello, aunque tenga que empezar de cero. Y bueno, de cero entre comillas, porque yo no conocía México, no tenía, solo tenía un amigo mexicano acá. Y entonces vine con el padre de mi hijo y pues fue una experiencia maravillosa de encontrarme pues con una sociedad civil organizada mucho más grande que la que había conocido en otros lugares y más conectada desde otro lugar de ver al mundo, que eso también lo hace diferente, ¿sí? No es lo mismo como yo participé en una fundación o asilo de adultos mayores a los 25 años, haber estado en las villas de Buenos Aires con una fundación de circo social, a venir a México, un país tan grande, tan productivo, tan diverso, tan multicultural y también con otro nivel de madurez y de entendimiento de la vida, ¿no? Entonces sí fue como, fue una oportunidad maravillosa, empecé a trabajar en temas, hasta dando clases en un CONALEP en Iztapalapa, o sea, para que te hagas una ah, idea, a los 3 meses que llegué, yo me tomaba el Metrobús para ir hasta un CONALEP en Iztapalapa a darle clase en contraturno a los chicos sobre temas de por qué vincularse al trabajo y cómo hacer una buena entrevista en el trabajo y así. Y así, pues una experiencia muy linda. Luego empecé a trabajar con una fundación suiza que está en América Latina hace mucho tiempo, que pues trabaja en fortalecimiento de proveedores y distribuidores en cómo incorporarlos dentro de cadenas de valor, pero más desde la... Ahí entonces ya se parecía más a la ingeniera, ¿no? Aquí viene la ingeniera a pensar esto, pero también desde la lógica del desarrollo de cadena de valor, ¿no? Y ahí me pasó algo hermoso porque, pues además de que me vinculé también con gente maravillosa, ahí pues estaba embarazada ya en mi último año y no te voy a mentir, Quique, el día que me fui de licencia, tenía 39 semanas y 6 días de embarazo. 39 semanas, 6 días de embarazo.
Y ese día me hablaron y me dijeron, oye, hay una vacante en Monte de Piedad, ¿te gustaría participar? Se trata de trabajo digno y empleabilidad. Y yo, wow, me encanta, porque era todo lo que había trabajado en Argentina. Y Sí. yo, me encanta, yo quiero, sí, solo que estoy a punto de parir. Si me aguantan un poquitito, ¿no? Y entonces, bueno, esa etapa siempre la cuento y creo que ya mucha gente la ha escuchado porque la cuento porque me da mucha risa de cómo pasan las cosas, ¿me entiendes? Y pues a los 7 días que nació mi bebé, mi hijo, que cumplió también hace poquito 5 años, pues yo estaba haciendo entrevistas de trabajo para Monte. Wow. Entonces sí, fue maravilloso, la verdad. Me siento súper afortunada de haber, pues son muchas cosas, ¿no? Uno nunca puede decir, ay, es todo gracias a mí, y a mi empuje, y a mi berraquera, como dicen en Colombia. Gracias también que se te van presentando oportunidades, que te vas conectando con gente, que te vas entendiendo el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, siento que sí son como muchas variables que suceden en un momento determinado y se abren estas posibilidades, ¿no? Entonces, sí, sí, Es, la verdad que, es... pues así estoy acá por amor, ahora con hijito y... Oye, pero qué historia, por eso me encanta que, bueno, pues que mis invitados, ¿sabes qué pasa? Que creo que como líderes que podemos decir o que estéis en un, a veces esta parte humana nos falta conocer y me encanta porque es como empatizar también y sentir que somos humanos, ¿no? Y cómo también cómo se ha construido, ¿no? Esa historia y hasta dónde ha logrado. Y además, bueno, yo desde que te conocí trabajamos en esto de Visionarios 2030, pues tu Sí, historia me encantó y de hecho la recuerdo muchísimo porque me gracias. parece, bueno, pero también muy valiente y además acabas de tocar un tema de los que vamos a tocar sobre la vulnerabilidad, que es esto de arriesgar, ¿no? O sea, ser vulnerable para mí es arriesgarte a decir que sí sin saber qué te va o sin saber el resultado, ¿no? Pero es el dar el paso, aventarte a la alberca o a la piscina, como se dice aquí en España, Ujú. y mostrarte como eres, ¿no? Buscarte tus sueños y quiero decir, sin que midas el riesgo, ¿no? Y eso pues es ser vulnerable. Y luego, bueno, pues todo este sentido de colaboración, o sea, creo que tu energía va muy sobre hacer esto del trabajo colaborativo que ahora también está como muy en boga, ¿no? Y creo que las empresas, los organismos, las instituciones tienden a ya no ser tan jerárquicas, sino buscar una colaboración, un liderazgo mucho más colaborativo. De Así es. hecho, estaba hablando bueno, tuve un taller con Marcelina Bautista. Ah, claro. Hablábamos de eso, de cómo está el organismo, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora va para ligar un poco estos temas. eh, ¿Cómo ves el panorama? Tú que estás en un puesto, bueno, y en un organismo además, pues de carácter social también y tal. ¿Cómo ves sí es cierto que se ve como más esa tendencia a ser trabajos más colaborativos, liderazgos más colaborativos, o te ha estado costando también digo, a nivel de percibir Claro, en México o en el mundo, ¿no? sí, sí. Pues fíjate que yo creo que la pandemia nos dio ese sentido de urgencia y esa aceptación más general de la importancia de trabajar con otros, ¿no? Acá se vieron muchas expresiones de trabajo colaborativo justo en la pandemia, ¿no? Diferentes redes que se empezaron a armar entre donantes, empresas, multiactorales. Oiga, ¿qué está pasando? ¿No? Necesitamos juntar nuestras energías, nuestras experiencias y entender qué está pasando y qué tenemos que hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces, un momento de incertidumbre global tan grande sí siento que aceleró, es mi percepción de que aceleró no es que antes no lo había, sí, hay que colaborar, hay que hacer alianzas, ¿no? Pero fue en este momento, sí, ante este escenario tan incierto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Más disposición, ¿no? Más aceptación de la importancia del trabajo
colaborativo, se crearon muchas redes en México y tomaron mucha fuerza algunas que ya estaban creadas. Entonces, siento que ahora es mucho más normal cuando dices, vamos a trabajar juntos. Sí, dale, vamos, ¿no? No, no, antes era un poco claro, tenemos que ver si es posible una cosa o la otra. Entonces sí tomó más urgencia el cómo pues balancear las fuerzas y ponerlas al servicio de un propósito o de una intención social o de una búsqueda de impulsar una agenda de derechos, ¿no? Y digo, también pasa mucho esto que tú dices. En el mundo más corporativo, la colaboración se entiende como relaciones más planas, más horizontales, equipos multidisciplinarios que se rotan, se intercambian y trabajan ágilmente, ¿no? También se puede entender así. Y más desde esta perspectiva social, pues yo personalmente lo entiendo como esta necesidad, no solamente de yo, Ale dispuesta a abrirme a otras oportunidades, sino como yo, la institución que represento, cómo me abro a esas otras oportunidades y cómo estoy dispuesta a salir de mi zona de confort, ¿no? O de privilegiar un propósito común más allá de mi propósito institucional y mi propósito individual, ¿no? Y esto para el tema de y esto particularmente en beneficio de las agendas de derecho, ¿no? Hoy día, pues vemos que porque somos más, porque hay muchas más problemáticas y desequilibrios económicos y de desigualdades, pues toma especial relevancia y urgencia más que relevancia, ¿no? Porque estos problemas no son nuevos, ¿no? El bajo acceso a la educación o el bajo acceso al trabajo digno, como bien lo representa Marcelina Bautista, ¿no? Hace 20 años ella viene trabajando por los derechos de las trabajadoras del hogar, pero es un problema que existía muchos años antes, y aunque hoy exista una ley, exista una política y todo esto, no significa que ya está resuelto el problema, ¿no? Entonces sí es como como buscar ese pacto de generosidad, y por eso acá es donde yo lo vinculo el trabajo colaborativo con las relaciones que construimos desde lo individual, porque si cada uno de nosotros no es solamente que comprenda el problema o lo entienda, ¿no? Porque, por ejemplo, un vegano dice, yo soy vegano y yo ya estoy haciendo mi contribución al planeta. Él solito. Claro, pero es cierto, él solito o los 500.000 veganos que haya en el mundo no vamos a resolver el problema de sostenibilidad alimentaria, uso eficiente del agua y todo lo demás. Entonces, no basta solo la acción individual, es cómo me organizo con otros para esa acción colectiva, juntos, donde buscamos reducir un problema, buscamos reducir un impacto, buscamos encontrar una solución que realmente cambie la tendencia, no que la mantenga, ¿no? Y ahí es donde, por eso la importancia de la sociedad civil organizada en ese trabajo colaborativo. Y no es solo el en boga que tú dices o la moda de, sí, colaboramos y tenemos muchos aliados. No, eso implica un esfuerzo enorme, Quique, y implica ese esfuerzo de, en ese propósito común, como justo de los derechos de las trabajadoras del hogar, que lo pones tú como ejemplo, es yo, Ale, primero como empleadora, ¿no? No solo que respaldo tu causa, ¿no? Claro. Yo como empleadora, ¿no? Entonces le doy a la persona que trabaja conmigo en mi casa unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y yo, Ale, en mi relación con otros, oye, amiga, tú tienes a una empleada doméstica, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Y yo, Ale, como me junto con un colectivo de empleadoras y buscamos que otras hagan esto, ¿no? Y luego ese colectivo, cómo dialoga con otros colectivos para hacer incidencia pública, para crear soluciones. Esa es la generosidad de la que hablo, ¿no? De cómo yo voy por ese propósito como más allá de lo que yo puedo hacer en individual, ¿no? Y eso es como que es difícil, Quique, no es fácil. No, es porque, mira, fíjate que, bueno, escuchándote es como
o sea, me venía a la mente de, es maravilloso, ¿no? Como decir, la teoría es muy bonita, pero es como lo Exacto. que tú decíamos, romper ese paradigma, o sea, porque venimos, mucho de nuestras ideas o de nuestra forma de actuar, de comportarnos, pues viene dada por todo lo que hemos adquirido desde niños, la educación, de cómo nos ha influido, ¿no? Entonces, no es que compartas, porque podemos compartir lo que tú bien dices. Bueno, pues yo apoyo la causa X Ujú. y lo digo, ¿no? Pero luego es pasar a la acción, o sea, no es quedarte en, ah, sí, yo voy y saco mi banderita o saco y Exacto. me pongo ahí, sino es pasar a la acción, es inspirar. Entonces, creo que ahí pues le has dado en el clavo de cómo nosotros o los que tenemos esa conciencia es cómo implicarnos más para poder hacer que la Así masa es. crítica la contagiemos, la inspiremos para Exacto. que cambiamos ese paradigma, ¿no? A mí me encanta, bueno, cuando estudiaba relaciones internacionales que hablábamos de los cambios de paradigmas, ¿no? Que son muy complicados y que a veces vienen pues dados por, pues no muy bien sino pues por las revoluciones o las guerras o tal, pero bueno, yo creo que estamos en un ambiente y en un mundo en el que ahora pues no necesitamos ese tipo de para cambiar paradigmas, sino desde la conciencia. Exactamente. Pero también te vincularía, bueno, con esto de la vulnerabilidad y te preguntaría, los líderes ahora qué skills o qué características crees que deben de tener para poder hacer toda esta transición o tener eh, pues todo este apoyo para poder, digamos, tener esos líderes con causa, tener unos líderes, bueno, yo les llamo con alma, que Ujú. estén conscientes, pero que también, bueno, pues que ya no es el liderazgo de yo mando aquí, soy el Ujú. fuerte y no puedo tampoco mostrar debilidad, sino tengo que salir ahí adelante, ¿no? Entonces, Claro. O me el que todo gustaría lo sabe, o el líder que todo lo sabe. el libro que todo lo sabe. Entonces, desde tu perspectiva, me encantaría, bueno, saber qué características crees que debe de tener un líder con causa. Wow, qué pregunta tan difícil. Pero bueno, sí, o sea, coincido contigo que ahora vemos eso, vemos esta tendencia a este nuevo paradigma de líderes, ¿cierto? Más empáticos, más cercanos, con una escucha activa, cercana, ¿no? Y de entender la diversidad de sus equipos intergeneracionales, identidad de género y todo lo demás. Yo siento que, o sea, ahora lo estás poniendo en un plan de líder, yo siento que todas las personas tenemos un rol de liderazgo, todas, Total. todas, Lo afirmo. absolutamente todas. Lo creo fervientemente. Y claro, este concepto de liderazgo viene pues de las corporaciones, ¿no? ¿Cómo mueves a las masas o desde la política? ¿Cómo mueves a las masas, ¿no? Y el punto es que cada uno de nosotros puede ser un líder, puede ocupar un espacio de liderazgo. Y cada uno de nosotros es corresponsable de la relación entre su líder y uno mismo, ¿no? En este sentido, es una relación. No es solo que tú me haces sentir que yo voy a hacer todo lo que tú me digas. No, se construye una relación. Y esa construcción de una relación pasa desde esa capacidad de, como lo dice muy bien Otto Scharmer en la teoría uno, mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Es eso. Es más que el líder empático y el que es amable. No se trata de ser amable o amoroso, ¿no? Se trata de ser presente y consciente de esta relación que tú y yo estamos construyendo, ¿no? Y a mí esto es algo que me ha enseñado mi hijo, ¿no? Mi hijo nació y yo vi esa cosita ahí y dije, no puedo creer que esa cosa, ¿no? Se haya crecido y desarrollado dentro de mí. Yo personalmente no sentí como, ya lo amo para toda la vida. O sea, sí es un milagro, es una cosa impresionante de la biología, pero yo cada día amo más a mi hijo y cada día construyo una relación con él. Y así cada uno de nosotros con el resto del mundo, ¿no? Y en el mundo laboral,
pues es eso. O sea, si yo estoy aquí en esta charla contigo, yo no estoy viendo mi celular, yo estoy contigo, Kike. Estoy aquí hablando contigo, escuchándote, viéndote y estoy presente aquí, ¿no? Y esta conversación quiero que cuente para mí y que cuente para los dos, ¿no? Y así en el trabajo, quien ejerce esa función de liderazgo, que yo creo que lo podemos hacer todos en diferentes formas, es esa presencia plena con el otro, en esa construcción con el otro, en el saber escuchar, en el saber acercarnos, en el no tener miedo a traspasar las fronteras formales en una relación, ¿no? Y a esto me refiero, hoy por ejemplo me decían, ¿qué vas a hacer, Ale? Hoy me voy a ir a bailar salsa, el que quiera venir está bien, ¿no? O sea, es como, no, no me corresponde decir este tipo de cosas porque ¿qué van a pensar de mí? Que me voy a tomar unos mezcales y una chela, sí, como cualquiera de nosotros, ¿no? Porque al final es que, ¿sabes? Somos seres humanos. O sea, yo por eso me encanta, bueno, me encanta el tema del liderazgo, pues con alma yo le llamo, porque creo que al serte vulnerable, y yo defino también ser un líder actual, necesitas lidiar con la vulnerabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que tengas la capacidad de mostrarte tal cual eres. Si no estás bien, no estás bien, y poderlo decir, no Exacto, pasa tal nada. cual. Tú lo has dicho. Y Si no es estás, una fórmula tampoco. Es que, hola, Kike, mucho gusto. Te cuento que yo crecí sola porque, no, o sea, tampoco se trata de eso, no, ¿no? Hay una fórmula mágica. correcto, pero es la forma en que también vas a conectar con el otro, que Sí, hablabas tú, hacer sí, esa conexión. Estoy convencido que los seres humanos nacimos para conectar, o sea, nacimos para la conexión. Quien diga que no, no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, vamos tan... Y esto que hablas del estar en el presente, qué ujú. difícil es, Es muy difícil. porque estamos bombardeados, el torbellino de la vida nos está envolviendo cada instante a no Ujú. centrarnos, pues primero en nosotros, y si no nos centramos en Exacto. nosotros, ¿cómo te puedes centrar en el otro? Totalmente. Y al final es eso, ¿cómo construyes esas relaciones? ¿Cómo entro yo a esta conversación contigo? ¿Cómo estoy yo para tener esta conversación con esta persona, con este otro, para colaborar con otro, para tomar una decisión? ¿Cómo estoy yo primero y reconocer, observarme, para poder observar y estar presente con el otro, ¿no? Y construir un diálogo que construya, que alimente, que, ¿no? O que no, porque también a veces pasa que pues alguien está mal y lo que sea, y entonces, ok, tú tenías un propósito en esa conversación, pero la otra persona evidentemente está mal o la ves de mal humor, y entonces es como te acercas o le das el espacio para que esté mejor, ¿no? Y ahí te añadiría una cosa, la importancia también bueno, dos cosas. Yo lo que tú dices de ser líderes, creo que, bueno, somos líderes para dirigir nuestra vida. Para mí ya yo soy un Total, líder. O sea, quiero decir, si no, estoy ahí tumbado en el sofá y mejor no hago nada, ¿no? Entonces, también como claro, lideras tu vida, ya eres un líder, ¿no? Y total. segundo es cómo construyes, o sea, la confianza. Porque Ujú. y vuelvo otra vez a la vulnerabilidad, si tú no te permites mostrarte tal cual eres, ¿cómo tu equipo o la otra persona va a poder venir a decirte, oye, me siento mal, tengo un Ujú. problema en casa? Ujú. O me siento bien, o sea, estoy feliz porque estoy cumpliendo años y quiero Tal cual, disfrutarlo. Entonces, exacto. es tan importante y para mí, bueno, pues cultivar todas estas, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Pues Ujú. la conexión, la escucha, la vulnerabilidad, o sea, la gestión emocional, pues creo que son esas características que los líderes hoy deben de tener. Deben. Completamente de acuerdo. Hoy venía para acá y sonó una canción nueva y la canción me llamó la atención una frase de la canción que decía, la vida dura 2 días y un día y medio llueve. Y entonces es como, pues, ¿no? Más vale que la aproveche cada segundo y también ese día y medio que llueve. Sí, sí, porque además, fíjate que, bueno, haciendo una práctica de pausa o de conectar contigo,
es también darte cuenta que, como los días, pues hay días soleados, maravillosos, brillosos, pero hay días oscuros, grises, Exacto. que tienes que saber navegar entre ellos, ¿no? Totalmente. Y sabes que es aceptar esa, pues está mucho en la filosofía oriental de aceptar esa luz y oscuridad que tenemos todos, ¿no? Y vivir con ella. No es vulnerabilidad y muy conectada con el dolor y las cosas que uno sufre en la vida, pues es que no es que uno se cura de eso, ¿no? No es que uno ya se curó de un duelo y ya está, ya estoy curado, ya sigo adelante, ¿no? Aprendes a vivir, a traspasar ese dolor cada vez que viene a ti. ¿No? Y también tenemos esta tendencia de clasificar en buenos o malos los sentimientos, ¿no? Y entonces el dolor es malo y mejor lo voy a paquetar acá y lo dejo aquí a un ladito. Y yo sé que cuando uno habla de estas cosas, pues también, como tú dices, con el trabajo colaborativo suena fácil, ¿no? Y es así, aquí todos estamos haciendo, cada uno de nosotros, un trabajo por aprender a vivir con estos dolores, con estos sufrimientos, con estas vulnerabilidades, en aprender a conocernos. Nadie está hecho acá, acá ninguno es un iluminado, ni yo, ni tú, ni nadie. No, ¿No? no, Estamos en ese proceso de, pues pues yo, sí. más que nada es, yo llegué ya bueno, no a la conclusión, pero creo que hace poco vi un documental que lo recomiendo mucho de un psicólogo, psiquiatra americano que se llama Stutz, que está Ujú. en Ah, sí, lo vi. Netflix, Sí, lo vi. y que, bueno, que tiene lo que le llama él el método, que son unas herramientas un poco a la programación neurolingüística, pero a mí me llamó la atención y lo adapté porque dijo que había tres cosas, o sea, que tenemos que vivir en el mundo. O sea, uno es el dolor, uno es la incertidumbre y el otro es el saber, la aceptación de que tenemos esto y tenemos que seguir caminando, si no, porque así es la vida. Exacto. Entonces, Así es. son elementos que no podemos negar, o sea, la incertidumbre va a existir Exacto. y en la toma de decisiones, y es donde viene uno la valentía, ¿no? De ser Exacto. valiente. Y entonces creo que una vez que aceptas eso, pues la vida se hace mucho más llevadera en el sentido de, bueno, pues estos son los elementos que tengo que, y ser más consciente, ¿no? De acuerdo. Y también, o sea, creo que esto es importante de, porque no quisiera dejar la idea de, pues que, o sea, yo sí creo que todos podemos tener la voluntad y esta búsqueda de edificarnos. Y tampoco podemos negar que tenemos yo personalmente no puedo negar que tengo unos privilegios, ¿no? Yo crecí con unos privilegios que no creció mi madre, ni creció mi abuela, ni creció mi bisabuela. Y fue una vida difícil, pero en medio de todo tuve referentes, apoyos, personas que me acompañaron, que yo trabajé por mí, ¿no? Entonces, en entenderme, en recuperar mi autoestima, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues sí, no es que todos ya podemos hacer eso, ¿no? O sea, de verdad, hay situaciones de situaciones, ¿no? No todos nacemos con estas oportunidades, ni todos tenemos todas estas posibilidades de apoyos y soportes en la vida, ¿no? Entonces, también en ese sentido es animarnos a acercarnos a otros y cómo acompañarles en esos procesos, ¿no? Y no porque yo ya superé lo que superé, pues soy el más, ¿no? Sino, no, somos No, tan inacabados, es que tan yo siempre, infinitos. siempre llamo que el viaje interior es un viaje que sabes cuando inicias, cuando decides hacer ese viaje, porque es como, Exacto, pero nunca acaba, porque siempre estás aprendiendo, siempre estás conociendo y además yo lo noto este aprendizaje como espiral, entonces puedes sentir que cuando te toca subir, que vas con ese impulso, pero luego te toca como que vas dos, tres pasos atrás y no es que vayas hacia atrás, pero es como bueno, necesito coger impulso para seguir el siguiente nivel o aterrizar o hacer una pausa para interiorizar pues, lo que me está pasando y tal. Y lo que tú bien dices, yo creo que nadie, y la humildad de decir, nadie somos gurús, ni nadie ahora ya encontramos la la divinidad y ya vuelta, nadie nos va a sí, tocar, porque eso es una falacia y es una mentira. Lo importante es total, saber negociar y construir esas redes de seguridad y de acompañamiento. Y creo que eso es algo que
vengo pensando y que creo que no hay algo que, bueno, hay organismos y eso, pero creo que hay que impulsarlos más, que la gente se pueda acercar. Exacto, la vinculación de nuestra especie, básicamente, de poder acercarnos y sabes qué, que esto es tan esencial también en el trabajo colaborativo. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces, así como estas posiciones que uno puede asumir en la vida, ¿no? Entonces yo digo, no, pues ya, yo pasé tantos sufrimientos, tantos dolores y yo ya pude hacer esto y yo ya pude lograr esto. Y entonces le pones un estándar al resto del mundo y no, nada que ver. ¿Entiendes? Y lo mismo en el trabajo colaborativo. Ay, pero vamos, si hay uno que empuja más y el otro, oye, no me empujes para allá, déjame ir para acá y yo para acá y no, y yo para acá. Y el trabajo colaborativo también es aprender a trabajar en la incomodidad porque todos se están moviendo de su lugar, ¿no? De confort. Es aprender a entender que ese grupo va a tomar un ritmo, una forma de trabajar, un estilo que es diferente a Joale, a ti, Quique, y a Pepito, ¿no? Total. Y eso lleva tiempo, ¿no? No es algo que pasa de la noche a la mañana, pero sí lleva el tiempo desde la capacidad de cada una de las personas que está ahí para saber atravesar esa curva horrible, ¿no? Donde te sientes incómodo y mal y esto no jala como yo quiero que jale y aquí no pasa nada como yo sí haría que pasaría. Sí, no, nada de eso va a pasar como tú quieres, sino como ese grupo logra hacer que pase. Oye, qué maravilla. Yo, bueno, me podría alargar, No, yo también ya. pero estamos llegando casi al final y no me gustaría no pasar a la tercera parte, que me parece súper también divertida y de conocer más a Ale. Así que si estás preparada, me encantaría hacerte esta serie de preguntas. A ver. A ver, bueno, pues es muy intuitivo y algunas son rellenar el espacio, o sea, te voy a decir una frase y tú rellenarlo y otras, Va, bueno, pues son preguntas abiertas. Así que si estás lista, Ale, vamos va. a por ello. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿la conexión con alma es? ¿Qué es eso? ¡Ah! Roja. Roja, nadie me había dado un color, o sea, nadie contestó. Roja, me encanta. Perfecto. La vulnerabilidad es, Abrirse. wow. En un momento de confianza, ¿a qué te sabe la confianza? Amor. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Uy, carritos de mi hijo. Autitos chiquititos. Ay, qué bien. Menciona tu película favorita. Siempre me dicen, esto es un crimen decir tu película favorita porque seguramente tenés muchas, pero bueno, es otro ejercicio de la primera ¡Qué que te horror! venga. Bueno, hay una que vi hace unos años que me gustó mucho, polaca, y ahora me olvidé su nombre, pero era una, bueno, otra, que me recordó a otra historia de amor muy hermosa que se llama Con el ánimo de amar, In the Mood for Love. Ah, Es una linda, linda película. bueno, pues la pondremos ahí para ver, Sí. porque no sé si yo la he visto. Un momento que recuerdes que te haya llenado de felicidad. Uy, eh, estar en el patio de la casa con mi abuela. Es como recuerdo las canciones de fondo, una enorme casa con un árbol en el centro y ella enseñándome las tablas de multiplicar. Ay, qué bonito recuerdo y qué bonito que lo tengas como eso de llenada de Sí, felicidad. ¿Cuál es sí. tu comida favorita? Bueno, a ver, de ser... Me eh, estás matando con todas estas preguntas, qué horror. Bueno, me encanta todo tipo de comida, pero creo que la que más me gusta es un plato colombiano que se llama ajiaco, que es mm, una sopa de muchas papas y con pollo y al final se le pone como una cucharadita de crema de leche y alcaparras. Y esa sopa siempre la extraño mucho aquí en México, mucho, mucho. wow.
Y es Es lo primero que como cuando voy a Colombia. Un ajiaco, por favor. ¿Y es de todo Colombia o es de alguna zona No, específica? más de Bogotá y de la zona de Cundinamarca y Boyacá y esa zona. Yo soy de Bucaramanga, no soy de ahí, no es el plato No típico es de el mi plato, región, pero pero me encanta. Es como una caricia al alma también. al alma. Wow, me encanta, una caricia al alma también de esto de la Sí. alimento. El último libro que has leído. Uy, el de Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre. Ese Ah, fue el último. qué Y bien. fue, pues sí, muy, pues ella es una escritora mexicana, creo que contemporánea, tendrá, creo que mi edad también o un poco más. Y no pude evitar no verme reflejada en su historia autobiográfica, ¿no? Sobre cómo buscó a su padre y cómo vivió su vida y cómo creció con sus hermanos. Es un gran libro. Ese fue el último que leí. Oh, pues otro para mi Sí. lista de pendientes, Ujú. que realmente tengo ya muchos porque cada uno de vosotros que ha venido tiene varios ahí. Sí. ¿De qué estás realmente agradecida en estos momentos o en este espacio de hoy? De hoy. La lista es larga, Quique, pero si tengo que, pues, agradecer una sola cosa, quiero agradecer despertarme junto a mi hijo, darnos un abrazo, tardar 40 minutos en sacarlo de la cama, casi volverme loca, pero al final es esa como dinámica de qué alegría que puedo estar con él y que él está conmigo, ¿no? Eso es lo Wow. más lindo. Me encanta porque son esas cosas, para mí es como las cosas cotidianas y simples son las que más valor Sí, y abundancia tienen. Me sí. encanta. Bueno, ¿cuál es tu verdadero porqué? Oh my God, todavía no lo he resuelto. Todavía no. Bueno, Estoy en una búsqueda permanente, pero sí creo, o sea, yo creo, Ale, que esto ha ido, la expectativa ha ido mermando a través del tiempo, entre lo que yo creía a los 20 años, cuál era mi porqué, y hoy a los 44, es como que siento que mi radio de acción se va volviendo como más pequeñito, ¿no? Pero pues si tú me dijeras, Ale, ¿por qué has trabajado estos 20 años de tu vida o por qué te levantas cada día? Y es porque creo que sí podemos y sí queremos eh, participar, construir relaciones generosas, hermosas y tener sociedades más justas, más equitativas, más participativas, más creativas y más abiertas, ¿no? O sea, como evolucionamos hacia eso, estar más conectados, ¿no? No tan desconectados o no tan vinculados a las razones del negocio o de la economía, sino más conectado en el por qué hacemos las cosas que hacemos. Sí, wow, muy bien, definitivamente. pues lo tienes ahí, claro, ¿eh? No, Muy no. bien, muy bien. Mañana te digo otra cosa. Bueno, no pasa nada. Lo importante es tener o esa búsqueda o que resuene y que algo de eso está Sí, ahí, ¿no? Y entonces eso es importante. Bueno, me pediste, no, yo te pedí de favor que compartieras conmigo 5 canciones que te tocan el alma cuando las escuchas y 5 libros que te hayan tocado el alma cuando lo has leído. Y las voy a leer. va, Bueno, siempre digo, hago hay bueno, terminando la entrevista, creo una página donde van a venir bueno, la entrevista, el link para que la gente que no nos haya visto ahora en vivo, pues la pueda ver o quien la quiera sí, ver. Más información de Ale, un link con que va directamente al Spotify, que he creado una lista de estas 5 canciones. súper, Y luego, pues los libros también, para quien quiera, pues pueda ir y ver cuáles son y si los quiere echarle un ojo y comprarlos, pues los puede hacer también por ahí. súper. Así que las 5 canciones, que en realidad son 6, porque me ha hecho ahí, Sí, me ha la compartido ñapa. una más. La primera es Costumbres de Juan Gabriel, Sí. Las cosas de la vida de Aterciopelados, Dream On de Aerosmith, Hurt de Leonard Cohen, Las simples cosas de Chabela Vargas y esta de regalo, La fama de Rosalía. Ujú. Y los 5 libros, que también me regaló uno más, es Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, El mouse de Art Spiegelman,
Opio en las nubes, de Rafael Chaparro Madiedo, La piel fría, de Albert Sánchez Piñol, Corazón de perro, de Mikhail Bulgakov, Bulgakov. y Ajá. La cabeza, el regalo, es La cabeza de mi padre, que es el El que... que recién terminé de leer, de exacto. Alma Delia Murillo. Ujú. Bueno, pues en una frase, máximo dos, ¿qué dicen estas 5 canciones, bueno, estas 6 canciones y estos 6 libros de Ale? Dice, esta disposición a siempre ir más profundo. Ay, me encanta. Me encanta porque sabes que este año mi palabra, tengo 2 palabras, pero una de ellas es profundidad. Y me encanta. Profundidad. Profundidad. Y es profundo. Sí. Qué maravilla. Esa apertura a echarme el clavado todo el tiempo. Y esa valentía también. O sea que eres muy valiente. Necesitamos más Alejandras en este mundo, por Órale, favor. más Quiques y más Adrianas y Teres y Cármenes y Y de todo. todo. Bueno, voy a cerrar antes de irnos al estilo de Points of View que ya conoces un poco, que es la metodología de la fototerapia. Entonces te Sí. voy a decir izquierda, derecha, porque he partido la baraja, bueno, la baraja de las tarjetas. Entonces, mi Ujú. derecha o mi izquierda. Como tu izquierda. Mi izquierda, vale. Y Ajá. ahora te voy a pasar y tú me vas diciendo dónde parar las tarjetas. Ok. Es una sorpresa. Ay, ¿Esta o esta? esa. No, la de abajo. La de abajo, esa. Va. Bueno, pues este es un regalo de mí para ti y A ver. me gustaría que cerraras todo lo que hemos hablado en esta hora a través de la tarjeta y la palabra, porque tienes una palabra. Así que ahí vas. ¡Wow! ¡Qué belleza! Resiliencia, me encanta. Bueno, ¿cómo cierro? Es que esa palabra lo dice todo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? La maravilla de ver crecer cosas nuevas, ¿no? De asombrarnos por cada cosa nueva que puede surgir de esos momentos de incertidumbre, intranquilidad, dolor o preocupación, y lo lindo que podemos crear después de eso y hacer resurgir después de eso. Wow. Está precioso. Gracias. Gracias a ti. Pues Ale, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio, de este viaje que nos has llevado por tu historia, por estos temas maravillosos. Esta es tu casa, tu espacio, cuando quieras Gracias. venir. Que pases muy feliz cumpleaños, que tus Gracias. 365 nuevas páginas de tu vida las llenes con muchas experiencias, mucho aprendizaje y que estaremos ahí, o yo estaré, o procuraré estar acompañándote en donde tú me des espacio y quieras. Y de Muchas aquí te gracias. abrazo. O sea que muchas gracias. Igual. Gracias a ti por este espacio hermoso hoy en mi cumple y te mando un abrazo también. Muy bien, pues gracias Gracias. a todos los que nos vieron por Facebook y los que nos van a ver en el futuro. Ya os diré en las redes sociales dónde poder verlo, dónde poder consultar, dónde consultar a Ale si queréis contactar con ella. Y nos vemos pues la próxima semana con otro invitado. Gracias, Súper. Ale, y nos vemos. Bye. Un beso. Gracias. Bye.